doctor Aarón, y desde la anatomía patológica, porque ustedes, ¿qué se imaginan que hace un patólogo? ¿Cuál es la tarea, la misión del patólogo? ¿Mm? Para que entendamos hoy por qué hay otra mirada acá desde el sistema inmunitario. ¿Alguien sabe qué hace el patólogo como especialista, médico especialista? Analizar biopsias y ese tipo de cosas. Así es. Bueno, ese tipo de otras cosas podrían ser, por ejemplo, analizar células, o podemos analizar tejidos, o podemos realizar autopsias que son, no son como las de CSI, que uno se puede imaginar que estamos así trabajando, no, porque esas son autopsias médico-legales. Las autopsias que nosotros hacemos son las anatomoclínicas, que son aquellas autopsias que nos permiten saber de qué ha fallecido un paciente que ha muerto de causa clínica, no de causa de muerte sospechosa ni de muerte violenta. Entonces el patólogo lo que hace es procesar un tejido y bajo normas y estándares va a obtener un resultado de esos tejidos que está analizando o de esas células que está analizando y va a emitir un informe anatomopatológico. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque justamente cuando nos paramos ante las alteraciones del sistema inmunitario, yo les voy a contar en qué instancias o en qué parte de este proceso intervenimos como profesionales y podemos ver las lesiones que tengan un impacto terapéutico, por ejemplo. Entonces, para repasar un poco, hay varias diapositivas que vamos a pasar de largo porque es lo mismo que ha dicho el doctor Aarón ayer. El sistema inmunitario es un conjunto complejo, un conjunto bastante complejo que protege al organismo de patógenos y del desarrollo del cáncer. Y fíjense aquí qué importante, ya estamos dando la primera pauta, porque el patólogo está muy asociado al diagnóstico de lesiones que implican neoplasias malignas. Y el sistema inmunitario es el vigía, no solo para el ingreso de microorganismos, sino para detectar aquellas células que tienen alguna alteración que les va a permitir crecer en forma autónoma, multiplicarse y dar metástasis a distancia. Y el sistema inmune es quien vigila a esas células anómalas y las elimina. Entonces es un sistema que está difusamente, uno no, y si bien es cierto hay órganos del sistema linfoide que puede identificar, en realidad se encuentra difusamente distribuido en todo el organismo y cuenta con elementos celulares y humorales. Se caracteriza por reconocer elementos propios de los no propios y a su vez puede causar lesión y enfermedad tisular. Esto quiere decir que si bien es un sistema cuyo primer objetivo o propósito es proteger al organismo, puede a su vez tener una alteración que induzca enfermedad en el paciente. Y esas son las que conocemos nosotros como, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Para clasificarlas y para poder estudiarlas de una manera más cómoda y más entendible, uno podría separarlas en respuestas insuficientes, respuestas excesivas y respuestas inadecuadas. Ustedes van a encontrar otras clasificaciones más sencillas, no se contraponen, son similares, así que vamos a tomar y vamos a unificar con el doctor Aarón dentro de poco para decirles realmente cuál queremos que recuerden específicamente. Y para poder hablar de lo patológico, uno siempre tendría que volver a mencionar lo normal que han visto ayer y que tiene unas diapositivas animadas espectaculares del doctor y da una clase muy entretenida, y es para recordar que la respuesta inmune puede ser la innata, natural o nativa, que es inmediata, y la respuesta adaptativa, adquirida o específica, que tiene memoria y que es a largo plazo, y que es la que nos protege realmente de las noxas de otra manera, enfrenta a la noxa de otra manera. Fíjense que la respuesta innata, que es la que en principio interactúa con la noxa en horas, en minutos o en horas, protege al organismo de una manera más inespecífica y presenta variaciones para la edad, para la raza, el sexo y para los pacientes que tienen comorbilidades. Muchas veces
ya sea por factores metabólicos, hormonales, temperatura, estrés, esta primera inmunidad se ve alterada o prácticamente es incapaz de responder a una noxa. Y en otras, por ejemplo, si podemos un ejemplo de un trastorno metabólico, sabemos que un paciente diabético tiene muchas más posibilidades de adquirir una infección porque los mecanismos de la inmunidad innata son incapaces de reaccionar normalmente ante un agente lesivo. Por otro lado, la respuesta innata busca reconocer y destruir esos patógenos, fagocitarlos y presentar estos antígenos para que se adquiera una inmunidad mucho más consistente que la inmunidad innata. Acá a la derecha tenemos la inmunidad adaptativa y aquí la inmunidad innata. Y fíjense, aparecen los microorganismos contra las barreras epiteliales. Tenemos barreras epiteliales a nivel de la piel, por ejemplo, a nivel de las mucosas, en la conjuntiva, en la mucosa nasal, en la mucosa de la vía aérea, el tubo digestivo en toda su extensión, eso se constituyen las barreras epiteliales. Por ejemplo, también tenemos el epitelio de la vagina, el de la vulva, el del pene. Estas son barreras epiteliales. Las cilias, la producción de moco son barreras epiteliales que nos van a, proceden o acompañan a las barreras epiteliales en la función de contener la noxa. Ustedes saben que las cilias del aparato respiratorio no dejan que la noxa progrese. Lo que tratan de hacer, el estornudo, por ejemplo, es justamente un mecanismo más para eliminar una noxa que entró por vía respiratoria. Y fíjense que hasta el tiempo de acción es hasta 12 horas. Uno dice, bueno, estos son mecanismos de respuesta innata los que están actuando. Y acá están los elementos, los fagocitos, acá han digerido el PMN, polimorfo nuclear, y también el macrófago. A la noxa también actúa el sistema de complemento y la célula natural killer. En cambio, en la inmunidad adaptativa son los linfocitos B y los linfocitos T, en sus diferentes tipos de linfocitos T, aquellos que van a actuar ante las diferentes noxas. Aquí se produce finalmente la formación de un anticuerpo específico ante esta noxa que ingresó al organismo. ¿Qué tiempo le lleva a la inmunidad adaptativa a actuar? Varios días. Es la diferencia también entre lo innato y lo adaptativo, que es el tiempo de respuesta. Muchos de estos conceptos que están acá son síntesis de lo que acabamos de ver y parte de lo que ustedes han hablado con el doctor ayer, que las células tienen en su superficie moléculas del complejo de histocompatibilidad que permite que reconozca, se expresan en la superficie de las células y también son presentadoras de antígenos. Entonces, hay que reconocer que los linfocitos T o B son los mediadores de la inmunidad adaptativa y tienen estos receptores específicos frente a diversos antígenos. Esto es todo un resumen que no es muy parecido a lo que han visto ayer y no quiero perder el tiempo en esto, sino directamente pasar a la lesión tisular que hoy vamos a aprender, la lesión en los tejidos producidos por los trastornos de hipersensibilidad. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de hipersensibilidad? Que hay reacciones inmunitarias que son lesivas y que son las responsables de los trastornos asociados a las enfermedades autoinmunitarias. Las llamamos lesiones por hipersensibilidad. ¿Qué características tienen? Que pueden ser desencadenadas por antígenos exógenos o endógenos. Ustedes saben que nuestras células expresan en la superficie estas sustancias que nos hacen identificar, que el sistema inmune las identifique, las reconozca como propias, y en este mecanismo alterado las células inflamatorias no pueden reconocerlas como propias y desencadenan mecanismos para eliminar nuestros propios epítopes antigénicos. Es algo loco, pero nos sucede, ¿no? Enfermamos en nuestro sistema inmune. Entonces, este desequilibrio de mecanismos de respuesta inmune y de mecanismos de control que
son los que sirven para limitar la respuesta, es lo que da lugar a la aparición de estas alteraciones en los tejidos que nosotros vamos a ver en el microscopio. Muchas de estas enfermedades se encuentran asociadas a herencia y los mecanismos de lesión son exactamente los mismos que esperamos que sucedan a los de respuesta. O sea, el mismo sistema inmune se vuelve en contra de los factores que le son propios y aparece la inflamación como respuesta. Entonces veamos qué es lo que nos ha querido decir, porque esto parece todo como una cosa entreverada. Las vamos a clasificar a las enfermedades del sistema inmune en respuestas. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? Insuficientes, excesivas e inadecuadas. Las inmunitarias insuficientes, que son las primeras que vamos a ver o mencionar, pueden ser primarias y secundarias, las inmunodeficiencias. Y aquí tenemos un listado impresionante de inmunodeficiencias primarias, que están ligadas a la herencia, como les contaba. Y saben que son rarísimas estas enfermedades, son muy raras. Por ejemplo, el síndrome de Di-George o el síndrome de Wiskott-Aldrich, que en algún momento los habré escuchado nombrar, las familias ya están identificadas o se encuentran muy identificadas, y es raro que no se presenten diciendo que tienen este síndrome, ya se lo han diagnosticado por algún otro motivo, esta falla que puede ser genética o hereditaria, y en general nosotros no entramos en contacto con estos pacientes, muchas veces se encuentran vinculados a médicos que hacen enfermedades raras, porque existen justamente, hay un día al año que se les recuerda, como les contaba a otros alumnos, a otros estudiantes, las enfermedades raras. Son raras realmente, no las esperamos, pero miren estas respuestas inmunitarias insuficientes que sí son frecuentes, que son secundarias. ¿A qué pueden ser secundarias? A edad avanzada, malnutrición crónica, neoplasias malignas diseminadas, enfermedades metabólicas como diabetes, insuficiencia hepática crónica, insuficiencia renal crónica, drogas citotóxicas y corticoides, esplenectomía y SIDA. ¿Quién puede tener, por ejemplo, un uso frecuente de drogas citotóxicas y corticoides? A ver, ¿qué paciente de la práctica médica o de la vida en general se les ocurre que puede tener una patología en la cual se tomen corticoides? ¿El cáncer? Las neoplasias malignas sí pueden tomar los pacientes en algunas instancias, les podemos dar corticoides. Forma parte del tratamiento, por ejemplo, de las enfermedades linfoproliferativas, los linfomas. También en algunas neoplasias hay alguna mejora con el uso de corticoides, pero, por ejemplo, si pensamos en una patología no neoplásica que use corticoides, muy frecuente, común en la población, Alergias. las ¿Alergia? alergias y Artritis. las alergias y un poquito más avanzado que la alergia, a ver, en la vía respiratoria, El asma. el asma bronquial. Entonces muchos pacientes consumen corticoides y fíjense que Argentina es un país bastante particular. Uno va a la farmacia y consigue el antihistamínico combinado con corticoides. Es espectacular porque al inicio del cuadro, si tenemos una rinitis o tenemos conjuntivitis, retrogradan las lesiones inmediatamente. ¿Qué estamos modulando ahí? ¿Qué modulamos cuando damos corticoides? La respuesta inflamatoria, ¿verdad? ¿Modulamos o no la respuesta inflamatoria? Cuando modulamos el dolor, ¿estamos modulando la inflamación? Sí. Claro, cada vez que ustedes toman un analgésico, están tomando una medicación que está bloqueando una parte del proceso por el cual las células de la inflamación han liberado mediadores químicos. Esos mediadores químicos que aparecen y nos dan dolor, los mediadores químicos que nos van a dar la fiebre, los mediadores químicos que van a convocar a nuevas células inflamatorias y que van a incrementar el área de rubicundez, de calor, de rubor, de dolor que tenemos cuando tenemos un proceso inflamatorio, van a disminuir notoriamente si yo tomo corticoides.
y antiinflamatorios. Entonces, fíjense cómo está todo ligado. Pero ¿qué pasa si yo lo tomo en forma crónica? Si lo tomo en forma crónica, a los moduladores de la inflamación, como por ejemplo el corticoide, van a aparecer otros efectos secundarios, porque me voy a volver susceptible en realidad a una infección que antes podía ser banal y ahora en cambio resulta en un cuadro mucho más complejo. Quiere decir que la inmunidad innata, así como también la adquirida, van a dejar de funcionar adecuadamente. Drogas citotóxicas, por ejemplo, le damos a los pacientes que tienen patología oncológica. También le damos inmunomoduladores a los pacientes que tienen trasplante, porque acuérdense que acá hay un trabajo sobre la tolerancia inmunológica. He colocado un órgano que comparte parte del sistema de reconocimiento de las células, o sea, tiene compatibilidad con el receptor, pero no es absoluta esa compatibilidad. Entonces tengo que administrar drogas para que haya una tolerancia inmunológica. Y eso abre la puerta a que un paciente que tiene un trasplante sea susceptible de sufrir infecciones o neoplasias, por ejemplo. La malnutrición en esta época, en este momento, también es un problema, la malnutrición crónica. Hay población que decidió que es mejor ser vegana, otra población que decidió que es mejor ser vegetariano, otra población que decidió que solamente va a comer proteínas, otra que usa una dieta low carb y otra que solamente come glúcidos, hidratos de carbono. ¿Quién come mal? A ver, ¿quién está malnutrido crónico? Una anorexia, una bulimia, ¿qué más? ¿Por qué es un problema en Argentina y en América Latina la malnutrición crónica? ¿Es marcador de qué? De la diabetes o de De otras pobreza. enfermedades. Es un marcador, los diabéticos si no tienen adherencia al tratamiento, el diabético, porque come mal, y ya vamos a explicar por qué come mal el diabético, sí, claro que es un malnutrido crónico. Y la pobreza, los índices de pobreza en medicina nos tienen que hacer ruido y nos tienen que marcar y decir, sí, este paciente realmente come hidrato de carbono. ¿Cuál es la dieta de alguien que es pobre? ¿Es rica en proteínas? No. Tiene hidrato de carbono, grasa y poca proteína, muy poca proteína. Entonces cambia la proteína por un guiso de fideos sin carne. ¿Conocen eso ustedes? La gente que come guiso de fideos sin carne, guiso de arroz sin carne, y así seguimos, o polenta sin carne. Entonces, ¿qué está comiendo cuando come? Es todo lo Hidratos. contrario. ¿Cómo? Hidratos. Hidratos, plenamente hidratos, y aparece la malnutrición crónica. El problema es que aparece desde la niñez. Entonces, la malnutrición crónica acompaña todo el proceso de crecimiento de ese individuo y se considera un inmunodeprimido. Muy bien, entonces vamos a las respuestas excesivas. Acá el sistema inmune es todo lo contrario. En vez de estar ausente o poco presente, está exacerbado. Y esto es lo que ustedes han visto como las reacciones de hipersensibilidad. Muy importante el tema de las reacciones de hipersensibilidad. ¿Cuál es el rol del patólogo acá? ¿Tiene rol pleno en todas las reacciones de hipersensibilidad? La respuesta es no. Ustedes han visto ayer que el doctor les ha hecho un esquema y delante de cada una ha puesto mediada por anticuerpo, mediada por anticuerpo y esta mediada por células. Tal cual, la hipersensibilidad inmediato tipo 1 es mediada por IgE, la mediada por anticuerpos IgG y IgM, y la mediada por inmunocomplejos también es bastante particular porque son anticuerpos IgG y IgM, pero que se han unido con un antígeno y entonces circulan por los vasos. Ya vamos a ver estos ejemplos. Y finalmente la mediada por células, que es una de las más importantes en cuanto a las lesiones que pueden verse en microscopía. Veamos entonces la hipersensibilidad de tipo 1, tales como el asma bronquial, la anafilaxia y las alergias, que hemos visto que tomamos con tanta facilidad los antihistamínicos. ¿Qué estamos haciendo cuando tomamos antihistamínicos? ¿Qué parte de esta vía estamos bloqueando? La histamina, justamente. Por eso antihistamínico, porque acá la histamina tiene que ver todo, se libera y produce
toda la sintomatología que tiene alguien que tiene rinitis, por ejemplo. ¿Qué tenemos cuando tenemos rinitis? Hemos entrado en contacto con un alergeno, el pelo del gato, el ácaro de la superficie de los animales, o el ácaro mismo que podemos tener nosotros sobre nuestras superficies, el polvo en general. ¿Qué más puede dar reacciones de rinitis? Algunos perfumes pueden dar rinitis. ¿Qué más podría dar rinitis? Picaduras. También nos podemos poner tópico algo y desarrollar una alergia inmediata en la piel. Entonces tomamos el antihistamínico que bloquea los efectos que produce la histamina. Miren, congestión, edema y exudado. En la rinitis inmediatamente comienza a salir moco por la nariz y hay estornudos. Son dos mecanismos que tratan de eliminar la noxa de la vía aérea. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Necesita biopsia este paciente? Ustedes viene un paciente en el consultorio con rinitis, anafilaxia, alergia o asma bronquial. ¿Le pedimos a ese paciente una biopsia? ¿Qué les parece? Y No no, creo. porque lo podemos ver. No sería necesario pedir una biopsia, podemos diagnosticarlo con los signos, con los síntomas, podemos diagnosticar por la historia que nos está contando y tomar una decisión, porque imagínense un cuadro de asma bronquial desencadenado por un alergeno, que puede o no reconocerlo el paciente al alergeno, tiene sibilancias, la entrada de aire se va comprometiendo, si el cuadro se exacerba puede llegar a un estado de mal asmático. Es raro, pero un paciente cuando entra en contacto con un agente, con una noxa conocida o desconocida, la primera vez que entra en contacto, ustedes saben, no va a tener el mismo cuadro que la segunda vez que entra en contacto con, es más grave la segunda vez. Entonces, por ejemplo, hay alergias documentadas graves que pueden llevar al paciente al shock anafiláctico y la muerte. Por ejemplo, comer nueces, comer maní, comer mariscos. A ver si me acuerdo alguna otra alergia tan importante que nos lleve a un shock anafiláctico, que es un shock grave. Por eso cuando hay alergia, por ejemplo, a algunos componentes de la miel, cuando escuchemos que alguien dice alergia a la lactosa, está hablando de una alergia y está reclamando tengo tal cosa, hay que escuchar porque los alimentos pueden tener estos componentes y desencadenar un cuadro si no los reconocemos como que están presentes. Entonces, por eso es muy importante. Me acuerdo el famoso caso de una paciente que entró a un restaurante en Europa y dijo, soy alérgica a la lactosa, ¿están seguros de que este postre no contiene lactosa? Y la respuesta fue, no contiene. Hizo un shock anafiláctico y fallece. O sea, fíjense, pueden pasar estos cuadros, es una cosa exagerada, pero sí hay congestión, edema y exudado con oclusión de la vía aérea. Entonces se compromete la entrada de aire y por supuesto hay hipoxia y luego anoxia y muerte del individuo. Esto es raro de ver, pero las enfermedades generales como asma, anafilaxia y alergia las vemos todo el tiempo. La reacción de hipersensibilidad de tipo 2, aquí se producen inmunoglobulinas, tanto la M como la G, que activan el complemento lisifagocitosis, y esa lisifagocitosis con la activación del complemento reclutan otras células inflamatorias, porque hay que digerir toda este campo de batalla en donde los anticuerpos IgG, IgM, IgG han ocasionado la lisis celular. Entonces, por supuesto, hay ruptura de células y hay un exudado inflamatorio. Es raro de ver anemia hemolítica autoinmune, síndrome de Goodpaster. Hay enfermedades acá en este grupo no muy frecuentes en el acceso del patólogo, en el trabajo diario. Estas enfermedades debemos haber visto una sola autopsia de un síndrome de Goodpaster y la lesión era directa al riñón y a la membrana y a las membranas del pulmón. Entonces había hemorragia difusa de ambos órganos y esto es todo lo que alguna vez habré visto. La incompetencia de grupo y factor, quizás los fetos se ven en maternidad, pero nosotros en general, el patólogo en la rutina diaria, es poco frecuente que uno vea esta lesión. En cambio, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, en las cuales
estos complejos antígeno-anticuerpos que están migrando por los vasos por su propio peso molecular y porque los vasos van disminuyendo de calibre hasta convertirse en arteriolas, se depositan estos complejos antígeno-anticuerpos y activan, sobre los endotelios se depositan, y activan, por supuesto, estos depósitos de inmunocomplejos, activan el complemento y aparece el reclutamiento de leucocitos T-medio. El campo de batalla acá, el terreno donde acontece este depósito y genera inflamación, son los vasos, los pequeños capilares. Y esa lesión, por supuesto, ocasiona, fíjense, algo que en el microscopio se evidencia perfectamente, que es una vasculitis, que es la inflamación. Itis es el término que revela inflamación, y esa vasculitis se acompaña de necrosis fibrinoide y de reclutamiento de otras células. Entonces hay exudado inflamatorio, hay necrosis y hay inflamación en la pared del vaso. Cuando uno está pensando en lupus eritematoso sistémico, acá les quiero hacer una aclaración, estas pacientes son más mujeres que varones. Estas pacientes suelen tener esta vasculitis a nivel del glomérulo renal. El tema es que se le puede hacer una biopsia a esa paciente, y podemos darle a la nefropatía lúpica una gradación, es decir, está en una nefropatía lúpica en actividad o en cronicidad, y le colocamos un grado o numeración. Por supuesto, grados más bajos van a ser riñones más cercanos a la normalidad, y grados más altos más cercanos a riñones que están perdiendo su función, porque el daño del vaso, de la arteriola glomerular, es irreversible y se sucede después de reparación. ¿Y cómo repara un glomérulo renal después de que esté inflamado? Repara con esclerosis. Y la esclerosis glomerular o cicatrización glomerular habla de la pérdida del tejido renal, es decir, del grado de insuficiencia renal que va a ir desarrollando ese paciente. Todas estas enfermedades tienen esa característica, producen lesión, inflamación y se acompañan de reparación. Ustedes recuerden que cuando estudiamos inflamación, estudiamos el capítulo de reparación como separado, ¿verdad? ¿No han estudiado así algunas cosas? Han estudiado una parte de, vamos a estudiar inflamación aguda y después estudiamos inflamación crónica. Ayer estudiamos la normalidad del sistema inmune y hoy estudiamos lo patológico. Eso lo hacemos desde el punto de vista pedagógico, pero estos procesos están encadenados, están uno vinculado al otro, están uno asociado, acontece inmediatamente. Los mismos mecanismos que activan la inflamación en un punto activan también a los mecanismos de reparación, para que no solo cese esta batalla que hay, sino para que los tejidos reparen. El tema es que la reparación también tiene sus consecuencias. Y finalmente, este es el grupo en el que el patólogo tiene mucha más injerencia, el 3 y el 4, por supuesto, que es la hipersensibilidad de tipo 4, que es la mediada por células. Y aquí aparece una lesión histopatológica evidenciable por la anatomía patológica, que son las enfermedades granulomatosas. Y el mecanismo acá está simplificado para que ustedes sepan que los linfocitos T activados a través de la liberación de ciertas citoquinas van a activar a los macrófagos, que van a constituir una lesión muy particular en el sitio en donde ingresó la noxa, que se denomina granuloma. Y el granuloma tiene muchas formas de ser definido, pero entre todas estas definiciones, uno puede decir que es un proceso inflamatorio crónico producido por noxas persistentes o no degradables que activan la inmunidad celular, o también podría decir que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, o también podrían decir que es una lesión caracterizada morfológicamente por acúmulos de macrófagos activados que tratan de contener una noxa. Todas esas definiciones son buenas para hablar de esta lesión, que acá están hablando de la activación de las células y cómo los macrófagos van hasta el sitio donde está la noxa. Y fíjense que estas son los histocitos, que tienen esta característica tan particular de parecerse a una célula epitelial.
entonces reciben el nombre de célula epitelioide, pero es un macrófago activado que inclusive se fusiona entre sí y puede formar esta célula que se denomina célula gigante multinucleada. Acá está la célula gigante multinucleada en la microscopía, y el granuloma, que está constituido por todas estas células epitelioides, que son los macrófagos activados, se ve aquí como esta área de células más claras, que incluso parece un sincicio, no se ve bien la separación entre las membranas citoplasmáticas, pero sí hay esta separación, y aquí ven todos estos pequeños puntitos que son los linfocitos, ven, todos rodeando a la lesión. Esto es un esquema, el esquema está perfecto. En la histología uno puede ver un granuloma no tan perfecto. Esperen un poquito, me pasé sin querer, disculpen. Porque acá en la periferia vemos, quiero mostrarles cómo acontece esto que les explicaba recién, que la inflamación y la reparación están conjuntas. Entonces fíjense cómo aquí hay fibroblastos y fibras colágenas que son quienes van a tratar de empezar el proceso reparativo. Pero el granuloma vino para quedarse, no es una lesión que pueda resolverse y desaparecer como lo haría, por ejemplo, un proceso inflamatorio agudo que desaparece tras la desaparición de la noxa. No, aquí la noxa es persistente, difícil de digerir y aparece entonces esta convocatoria especial de células inflamatorias. Desde el punto de vista pedagógico también lo hemos clasificado en infecciosos y no infecciosos para que ustedes puedan simplificar esta información, pero es bastante extensa, lamentablemente. Miren todos los cuadros infecciosos que entran acá: tuberculosis, lepra, hongos, y ya vamos a ver cuáles, sífilis y parasitosis. Todas estas son enfermedades infecciosas. El parásito que yo quiero que recuerden en este momento es la leishmaniasis, como la causa más frecuente de formación de granulomas. Y las no infecciosas, el cuerpo extraño, en el hospital donde trabajo, todo el tiempo vemos estos granulomas que son por hilo de sutura, el granuloma reumatoideo raramente muestreado, y el de la sarcoidosis, que es diagnóstico diferencial de la tuberculosis, porque la sarcoidosis afecta, si bien sistémicamente, con mayor énfasis lo hace en el pulmón. Entonces tenemos ese diagnóstico diferencial. Para hablar un poco de tuberculosis, ayer hemos visto que el doctor nos ha mostrado la pápula esta que se forma y que se lee con el derivado proteico purificado. El derivado proteico purificado del Mycobacterium tuberculoso se obtiene justamente por una síntesis de este tipo de proteína que está en la superficie de la micobacteria, y es muy particular porque la micobacteria está rodeada por esta glicocápside tan particular que inhibe, una vez que entra y es digerido por el macrófago, inhibe la fagocitosis, inhibe la fusión del fagosoma con el lisosoma. No puede formarse el fagolisosoma, y esto da pie a que la micobacteria, que está totalmente viable dentro del macrófago, se reproduzca. Esto explica por qué es tan difícil de modular una infección por Mycobacterium. Y el derivado proteico purificado que está presente en la superficie se puede colocar en un paciente, se llama intradermoreacción a la tuberculina, la PPD, derivado proteico purificado, y es lo que nos demuestra que el paciente está cursando un proceso infeccioso tuberculoso. Entonces, si queremos saber cuál es el estado inmunológico de ese paciente, le hacemos la intradermoreacción o reacción de tuberculina. ¿Qué hace este derivado proteico purificado? Genera un proceso inflamatorio en esta pápula. Hay convocatoria de células macrofágicas que van a tratar de interactuar con el derivado proteico purificado que le está presentando el macrófago. Y esta pápula entonces se puede medir y sabemos si el paciente está activo o anérgico o tiene una reactividad normal. O sea, ustedes saben que nosotros nos colocan una vacuna que previene de las formas graves de tuberculosis. ¿Conocen cómo se llama esa vacuna para la tuberculosis?
la que figura en el esquema. PHG puede ser. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No sé. me parece que es BHG, puede ser. BSG. BCG, es la vacuna de la BCG. ¿Y saben qué quiere decir BCG? ¿Alguien tiene idea? Nos la ponen, pero no sabemos nada hasta que llegamos a la Facultad de Medicina, que es bacilo de Calamet-Guerin, que es un bacilo atenuado. Entonces, ¿qué nos están provocando cuando nos ponen la vacuna de la BCG dentro de la piel? ¿Qué nos están poniendo? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Qué tipo de inmunidad se está tratando de generar? Una tipa adaptativa. Nos están poniendo, vos acordate cómo es, hasta el día 7 hay una presentación antigénica, eso es cierto, pero nos ha puesto hasta el día 7 de vida y se ha generado, ¿ustedes tienen una cicatriz donde le pusieron la BCG? Sí. Sí, ¿Qué tipo de reacción se trató de provocar ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estuvimos haciendo si pusimos este bacilo vivo atenuado? trata de formar anticuerpos. La inmunidad de la tuberculosis puede generar anticuerpos, pero no son útiles para modular la infección. Si no es por anticuerpos, ¿qué inmunidad estamos tratando de generar ahí? Por celular. Pasiva. ¿Ah? Pasiva. Vida celular. Mediada por células. Fíjense, lo que hemos hecho es poner un bacilo como este, nada más que está atenuado, o sea que mucho menos antigénico, digámoslo así, que el bacilo de la tuberculosis. Hemos activado los macrófagos, que después se van a volver como presentadores, ¿verdad?, de antígenos, y han generado una respuesta de tipo celular. El objetivo acá es generar una inmunidad mediada por células. Entonces, eso que drena, eso que sale porque este granuloma genera una necrosis muy particular central que se llama caseosa, lo que generamos entonces en el brazo es la formación de un granuloma, una inmunidad mediada por células. Y sí, es una primera presentación antigénica, como dice el compañero. Pero veamos qué puede hacer la tuberculosis en los tejidos y por qué los patólogos estaríamos involucrados. Esto es un material de autopsia, fíjense, un parénquima pulmonar, ustedes están viendo el polo superior del pulmón, perdón, y acá también vemos parénquima pulmonar con las vías aéreas. Miren qué diferente derecha de izquierda, este parece un hígado prácticamente, si conocen cómo se ve el hígado macroscópicamente, porque alguna vez han comido hígado, esto parece un hígado de compacto y condensado que está el parénquima, y miren, pueden llegar a ver estas pequeñas áreas nodulares blanquecinas en el parénquima, ¿lo pueden ver? ¿Pueden ver esto? Esa es la expresión macroscópica de un granuloma. Entonces ustedes están viendo estos acúmulos de células inflamatorias en el pulmón. ¿Lo ven ahí? ¿Ven? Es Sí, una doctora. tuberculosis biliar. Miren, acá se ven mejor todavía qué aspecto que tiene este pulmón de no tener capacidad ventilatoria porque parece prácticamente un parénquima hepático. En cambio, fíjense aquí, este parénquima pulmonar, todo lo contrario. Pero entonces, ¿cómo se ve un parénquima pulmonar normal? ¿Vieron la esponja de la cocina? ¿Alguien miró la esponja de la cocina? A veces la apretamos y hacemos que salga espuma. Y si la soltamos, se ven pequeñas burbujas aéreas. Bueno, así sería más o menos aproximadamente un parénquima normal. Miren esto, miren estas dilataciones que hay acá de la vía aérea. Ustedes están viendo cómo los alvéolos, en vez de ser pequeños, están prácticamente fusionados y dejan grandes espacios. Esto es un enfisema. Así se ve macroscópicamente el enfisema. Pero encima vemos estas lesiones nodulares sólidas blanquecinas que están acá, que son la expresión macroscópica del granuloma, y vemos esta gran lesión. ¿Cuándo va a hablar de esa? Acá estamos, esta gran lesión que encima tiene comunicación con la vía aérea y que corresponde a una caverna tuberculosa. Y esto que está dentro de todo es la necrosis famosa que tiene
la necrosis caseosa, que se llama así porque se parece al queso, caseum. Y el caseum del queso es como blanco, se desgrana, sería como una ricota. Perdón, me río porque muchas de las cosas con las que hemos comparado, hay muchas comparaciones. Por ejemplo, apófisis coracoide. ¿Alguien sabe qué es apófisis coracoide? ¿Por qué le pusieron coracoide? Es raro. ¿Quién tiene la apófisis coracoide? ¿Qué hueso tiene la apófisis coracoide? La escápula. La escápula. Y bueno, y es porque parece el pico de un cuervo. Y bueno, eso significa coracoide. Y acá el casium es parecido al queso, cuando el queso está como cortado en una fase del desarrollo del queso. Vamos a encontrar que los patólogos tenemos varias comparaciones con comida. Agua de lavado de carne. ¿Han escuchado eso? Sí. El líquido del edema pulmonar le dicen agua de lavado de carne. Ay, es una cosa medio insólita, pero bueno. Esto entonces sería, ahora está fijado con formol, por eso tiene ese color todo marrón, pero se parece al queso blanco como cortado. Y en la microscopía, ¿cómo vemos esto? Ahí están los espacios alveolares que quedan. Miren de pequeño que es el espacio alveolar y está fusionado uno con otro. Acá también están fusionados, el paciente tiene enfisema. Esto es un granuloma, toda una lesión redonda. Acá están viendo las células epitelioides o macrófagos activados. Acá están viendo las células gigantes multinucleadas, la corona del linfocito. Este paciente para enfermar y hacer el granuloma sí leyó el libro. Aquí hay un poco de fibrosis y seguramente habrá fibroblastos y fibras colágenas. Y este es el centro necrótico o caseificante, que si se conecta con un bronquio, el paciente tiene tos, expectora y sale esa expectoración llena de bacilos y es contagiante ese paciente que está con una tuberculosis activa. Acá a mayor aumento, el área de necrosis caseosa suele estar llena de gérmenes, células epitelioides, células gigantes multinucleadas, los linfocitos, las fibras colágenas y los fibroblastos. Y miren acá en la microscopía, podemos hacer la técnica de Ziel-Nielsen, se ve azul el fondo y los bacilos de Koch o bacilos de Mycobacterium tuberculoso se los ve de color rosado. Esa es la técnica especial que usamos para ver al bacilo de Koch. Esta es una diapositiva para explicar el proceso de la tuberculosis. Por favor, leanlo tranquilos, no es necesario que sepamos nada más que tenemos un primer contacto en la vía respiratoria y se forma un nódulo cicatrizal, por eso dice escara, y un nódulo cicatrizal en el ganglio donde drenan estos disquiocitos cargados de microorganismos. A esto se lo llamaba complejo de Ghon. Hay un complejo que puede verse en una RX. O sea, ustedes pueden ver un paciente, le saca una RX de tórax y veo el nódulo pulmonar calcificado o de aspecto cicatrizal y un nódulo en el ganglio linfático de la vía aérea. Y acá tenemos esto que es este complejo que en vez de ir a la involución, el paciente está con su complejo primario y progresa o a una lesión latente o progresa a una tuberculosis miliar, donde todos los órganos se encuentran comprometidos por el proceso inflamatorio. A veces las lesiones latentes sufren reactivación y dan lugar a una tuberculosis secundaria. La tuberculosis primaria suele ser siempre del aparato respiratorio. Puede haber otras formas de tuberculosis primaria si ustedes toman leche no pasteurizada y la vía de ingreso es la vía digestiva. La tuberculosis primaria sería la vía digestiva. Ahí el Mycobacterium se llama Mycobacterium bovis, no Mycobacterium tuberculosae. Y acá tienen entonces ustedes un ejemplo de tuberculosis secundaria, donde ya no solamente está la cavitación pulmonar, sino que puede haber otros órganos comprometidos. Por supuesto que las formas miliares son las más complejas y las que se encuentran asociadas, por ejemplo, a la afectación del sistema nervioso, la tuberculosis meningia. Bueno, ya sea primaria o secundaria, las dos pueden dar formas miliares. ¿Es frecuente la tuberculosis? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá tuberculosis en Tucumán?
Sí. Claro, es una enfermedad infecciosa frecuente y adivinen asociada a qué. Hacinamiento. Hacinamiento, pobreza, por lo tanto. El hacinamiento se mide por el número de personas por cuarto para dormir, ¿verdad? Y Sí, adivinen que profe. Tucumán tiene un interesante índice de hacinamiento y más allá del hacinamiento, índices de pobreza que son los que marcan este tipo de enfermedad. Y ahora, lepra. Y la lepra es una enfermedad también presente en Tucumán, sobre todo en el sur de Tucumán. Hay familias que están identificadas, ya dije algo, un dato importante, hay familias que están identificadas porque hay una forma de enfermar que está ligada a la herencia. En rojo, las provincias más importantes por pobreza, Chaco y Formosa, que son las que aparentemente más lepra tienen en Argentina. Y la lepra es una enfermedad muy particular porque tiene dos polos y esos dos polos están relacionados con la capacidad de respuesta que tiene el individuo ante esta noxa, que es el Mycobacterium, pero esta vez se llama leprae. Entonces ustedes tienen Mycobacterium tuberculoso y el Mycobacterium leprae. Y el Mycobacterium leprae, una vez que ingresa al organismo, va a dar esta forma, que es una forma lepromatosa, en la que el individuo tiene múltiples granulomas o una forma que se llama tuberculoide, en donde el paciente está mayormente sano y tiene estas placas anestésicas, pero tiene una o dos placas a lo sumo en todo el cuerpo. Y este paciente es el que sí es capaz de contener la noxa, aunque no completamente, porque forma granulomas, y este es incapaz de contener a la noxa y permite que se replique. Entonces, este paciente tiene acúmulos histiocytarios cargados de bacilos, ahí la van a leer, que se llama célula de Virchow, y este en cambio tiene granulomas tuberculosos parecido a los granulomas que se llama lepromatoso, tuberculoide. Entonces hay un montón de términos re difíciles. Ustedes lo que se tienen que acordar es que este polo es más parecido a un granuloma tuberculoso, pero sin necrosis de calcificación, y en cambio estos son acúmulos simplemente de histocitos. Y miren acá en esta piel, acá está la piel, ahí se ven los acúmulos de histocitos que están cargados de bacilos, llenos de bacilos, con una técnica de Ciel también, nada más que aquí los bacilos se ven como si fueran pequeños puntitos, se llaman globis estas estructuras, nos permiten el diagnóstico de la lepra lepromatosa, que es multibacilar, a diferencia del polo tuberculoide, que es paucibacilar. Y estas personas, por supuesto, tienen esta enfermedad que es inhabilitante. Ahora hay terapéutica, o sea que los leprosos de antes se los acumulaban en leprosarios y en tuberculosarios antes a los pacientes infectados. Y era como decir, no hay nada para hacer por ustedes, se les va a caer la piel porque se va produciendo un trastorno trófico, afectando los nervios, teniendo anestesia y amputación. Uy, esa historia no es para nuestros pacientes. Esa historia está mediada por la medicación antileprosa y entonces ustedes tienen una evolución totalmente diferente a este histórico, que si ustedes quieren leer sobre la historia de los leprosarios, están dispersos en todo el mundo y lo aislaban porque creían que todos podíamos enfermar de tuberculosis o de lepra, y ya sabemos que eso no es así. Acá tenemos otro ejemplo de granuloma, que es el micótico. Fíjense, esto es una lesión micótica en el parénquima pulmonar y otra vez el pulmón no está sano y sobre este pulmón enfermo aparece una infección sobreagregada. Acá tenemos paracoccidioidomicosis, un hongo con doble membrana bastante grande. Y miren cómo la célula gigante multinuclear lo ha digerido. Nada más que esta convocatoria inflamatoria de tipo celular mediada por células es bastante poco efectiva y los pacientes suele comprometerse la vida del paciente. Pero sobre todo si nos paramos ante inmunodeficiencias, porque el HIV, el VIH, que están con déficit de CD4 y CD8, puede hacer esto que es una infección sistémica y descontrolada por histoplasmas, mucho más pequeños los histoplasmas,
o los criptococos producen reacciones granulomatosas, pero totalmente insuficientes como respuesta inflamatoria y de modulación de la hipersensibilidad, y el paciente termina falleciendo por esta causa, ¿no? A pesar de la medicación y del uso de los antifúngicos. Otra enfermedad granulomatosa, ya estamos todos locos y yo sigo dándoles pautas de que esta es una sífilis. La sífilis tiene un periodo de inoculación o chancro de inoculación, un periodo secundario y un periodo terciario. Este paciente está en una etapa secundaria, en el cual una vez que ingresó el treponema pallidum, que es este microorganismo, en un microscopio especial que tienen los microbiólogos o algunos médicos infectólogos que hacen esta especialidad, se puede ver solamente en el chancro de inoculación. El chancro cura y el paciente cree que no pasó nada más. Generalmente son los hombres los que se dan cuenta que tienen un chancro de inoculación. Es una ITS, infección de transmisión sexual, y generalmente las buscamos los médicos, pero el paciente no nos dice que ha tenido el chancro de inoculación. Viene a la consulta, viene por un prenupcial, viene por un control del embarazo y le pedimos un análisis de sangre. ¿Alguien sabe cómo se llama el análisis de sangre que delata la presencia o interacción entre el individuo y la noxa? Un análisis de sangre para una enfermedad de transmisión sexual como la infección de transmisión sexual como la sífilis. El paciente está aparentemente sano. ¿Alguien sabe cómo se llama el laboratorio? El análisis de laboratorio para sífilis. No, BDRL. ¿Les suena alguna vez haber escuchado BDRL? ¿Alguna vez? sí. Sí. En la embarazada pedimos BDRL, por ejemplo, para que el niño no nazca con sífilis connatal, no tenga sífilis congénita, no nazca con todos los efectos de tener esta infección, que aparentemente estamos en estado de normalidad, pero no estamos sanos. Entonces, fíjense, este paciente pasa de un chancro de inoculación a una sífilis secundaria. ¿Es frecuente encontrar a este paciente con todos estos granulomas en la cara? No, no es frecuente encontrar los pacientes en esta situación. Generalmente hay otros signos de sintomatología, pero aparecen estos granulomas que incluso pueden desaparecer después o transformarse en la sífilis terciaria, en estos granulomas ricos en fibras colágenas. Esto es una técnica de Masson y se llaman granulomas gomosos, justamente por esa consistencia firme que tiene. La sífilis es una enfermedad que hay que pensar, y para pensarla la buscamos pidiendo BDRL. Existe la BDRL cuantitativa y la cualitativa. Ustedes ya van a ver un poquito más adelante acá, cuando estén cursando Noxas y Defensas, cómo es que llegamos a este diagnóstico. Porque les cuento que todo esto que estamos hablando lo vamos a reforzar en el cursado. Por favor, no se asusten después de esta clase. Acá tenemos también los otros tipos de granuloma, que son los de tipo cuerpo extraño. Por ejemplo, acá hay un hilo de sutura. Este en el hospital es frecuente de ver. Este es un granuloma sarcoidótico. Miren la célula epitelioide rodeada por una corona de linfocitos, pero no hay necrosis caseosa como en el tuberculoso. Hay muchas células gigantes. Pido las técnicas de rutina para descartar gérmenes, como por ejemplo Nielsen, o puedo pedir técnica de Paz o técnica de Grocott para hongos, pero todas son negativas. Y fíjense acá, esta sustancia que están digiriendo las células gigantes multinucleadas, que se perdió en el procesamiento y que deja un espacio claro acá, que es un aceite. ¿Por qué tendremos aceite inyectado en la piel? Esta es la piel, miren la piel, folículos pilosos, glándulas sebáceas. ¿Por qué tendremos inyección de aceites acá? Ya tendremos una inyección de aceite en la piel. Bastante importante la inyección de aceite, ¿no? Está en todo el celular subcutáneo, ocupado por este aceite que ha generado una reacción granulomatosa. ¿Se me ocurre algún tratamiento
estético, pero no sé. Tratamiento estético, exactamente. ¿Sería tratamiento estético avalado o sería una inyección? No, para nada. Claro, es una inyección de aceite con fines estéticos, pero no es un tratamiento porque no está dentro de los cánones de lo que la ciencia ha demostrado que es útil como tratamiento estético. Esto migra, yo coloco este aceite y migra, se lo colocan generalmente a aquellas personas que no pueden acceder a la estética, a los tratamientos estéticos tan caros que propone la medicina, entonces accede a la inyección de aceite. Y esto es lo que vemos cuando el aceite se ha inyectado en la dermis y genera esta reacción de cuerpo extraño. Encima migra, ya que desde donde lo inyectaron a donde nosotros lo encontramos puede haber varios centímetros de distancia. Y bueno, como soy patóloga, esto es también importante de hablar, y es la medicina del futuro. Nosotros trabajamos no solo en la recepción de los órganos para donar y decir si los órganos están aptos para la donación, no todos los órganos, generalmente es con el riñón que procede de pacientes que se denominan donantes marginales, les hacemos una biopsia dentro del proceso de donación y se implantan los órganos en los pacientes y estos pacientes pueden tener lo que se llama rechazo de trasplante. ¿Se acuerdan que les dije que le dábamos corticoides y otros inmunomoduladores para mejorar la tolerancia? Pero esa tolerancia puede no ser permanente y puede suceder por varios motivos esa falta de tolerancia. Puede ser por falta de adherencia a la medicación, el paciente se cansa y deja de tomar la medicación. Puede ser porque ha hecho una diarrea y entonces la medicación no tiene la absorción que se necesita. O puede ser por algún otro motivo, está inmunizado previamente y esa inmunización previa hace que rechace parcialmente algunos componentes antigénicos de las células que se le han implantado, del órgano que se le ha implantado. Entonces aparecen el rechazo de trasplante, que puede ser mediado por células o mediado por anticuerpos. El mediado por células puede ser por vía directa o indirecta. El tema es que se afectan, ya sea por la acción de los CD4 o los CD8, se afectan fundamentalmente estructuras del riñón, como por ejemplo los vasos del riñón y los túbulos renales. Cuando se generan anticuerpos, el efecto es sobre todo sobre los vasos renales. Veamos esto un poquito más en profundidad. Entonces, el rechazo de trasplante puede ser del huésped contra el injerto, huésped versus injerto, hiperagudo, agudo, crónico, o injerto versus huésped. Es decir, el injerto genera los mecanismos inflamatorios contra el huésped. Qué complicado es todo esto, pero fíjense, para simplificar les voy a decir que en el tejido renal nosotros evaluamos el glomérulo, los vasos, los túbulos y las vénulas y las arterias, es el componente vascular. En un rechazo hiperagudo, que ya no sucede porque no implantamos los órganos sin estudiar los complejos mayores y menores de histocompatibilidad de los pacientes, se produce trombosis aguda, o sea, la oclusión, se generan mecanismos de la coagulación, un trombo y por lo tanto infarto del órgano. Infarto quiere decir necrosis isquémica. Se genera infarto del órgano y por supuesto el órgano no funciona y hay que extirparlo. Esto es infrecuentísimo. En cambio, el rechazo agudo o crónico sí suelen presentarse en los injertos que han superado la etapa del rechazo hiperagudo. O sea, esto ya no esperamos que suceda. ¿Qué podría suceder? Un rechazo agudo mediado por células, en la cual fíjense cómo el intersticio adquiere tanta relevancia, ¿no? Se puede ver que el intersticio, que apenas una estructura acá está expandido por edema, por células inflamatorias. Los vasos, miren cómo está este vaso, está afectado el endotelio vascular y hay endotelialitis, o sea, inflamación del endotelio. Y los túbulos también, miren cómo se han roto los túbulos por el infiltrado inflamatorio, se han disgregado estos túbulos, o sea, un fenómeno que se denomina tubulitis. Hay tubulitis y endotelialitis. Y en cambio, en un rechazo crónico, acá también está expandido el intersticio, miren los macrófagos,
hay fibroblastos y fibras colágenas, o sea que ya nos va a aparecer la fibrosis. Miren acá cómo este órgano es un cilindro, una biopsia por punción, está totalmente alterado, ustedes ya no pueden reconocer, hay fibrosis excesiva, el vaso está aumentado de espesor la pared y disminuido el calibre, ya que llega menos sangre al órgano, y los túbulos están totalmente alterados. Miren la morfología de los túbulos renales. Debería ser más parecido a esto, pero acá tienen una foto de lo que es el rechazo celular agudo. Les dije que había tubulitis, miren cómo hay células linfoides metidas entre las células epiteliales, y aquí hay vasos que están llenos de células inflamatorias, o sea que hay endotelialitis y tubulitis. Ay, pero todo lo que está diciendo es un montón, sí, no se preocupen, ya vamos a volver sobre esto. Y miren este rechazo crónico, como la pared del vaso está totalmente suplantada y hay esclerosis y disminución del calibre vascular. Entonces, efectivamente, acá hay una obliteración del flujo arterial y, por supuesto, el trasplante deja de funcionar el órgano. Estos son ejemplos de injerto versus huésped, o sea, el injerto desencadena reacciones en piel o en tubo digestivo. Es bastante complicado ese cuadro y definitivamente puede afectar la vida del paciente y la vida del injerto, por supuesto. Para terminar, vamos a ver las respuestas inmunitarias inadecuadas. Muchas de los trastornos autoinmunes son colocados en este grupo. Entonces decimos, bueno, son todas aquellas enfermedades autoinmunes que afectan los tejidos, los componentes celulares, y puede ser mediada por células o anticuerpos. Es un gran grupo donde yo digo, todas estas son reacciones inadecuadas. Y fíjense, más allá del mecanismo que ustedes lo pueden leer después en el libro, hay una susceptibilidad genética a desarrollar todas estas enfermedades que se consideran enfermedades con respuestas inadecuadas de tipo inmunológico. El vitíligo es una enfermedad autoinmune. La enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto, ambas generan anticuerpos antitiroideos, y por supuesto el paciente o tiene hipertiroidismo o tiene hipotiroidismo. Acá el hipertiroidismo puede ser maligno y hacer que el paciente fallezca por esta causa. La enfermedad de Addison, que es anticuerpos antiadrenales, y por supuesto hipoadrenocorticismo. Nadie puede vivir sin el eje hipotálamo hipofisario funcionando normalmente. La gastritis autoinmune, sí, nos permite anemia perniciosa. Son anticuerpos antifactor intrínseco y antiparietales gástricos, que es el paciente, por supuesto, tiene anemia perniciosa. Y cuando se afecta el páncreas, directamente a través de las células productoras, las anticuerpos anticélulas beta que producen la insulina, entonces tienen la diabetes tipo 1, y también hay una citotoxicidad celular. Y finalmente esta que han visto como ejemplo ayer con el doctor Arón, que es la miastenia gravis, que es una disfunción de la placa motora, porque hay un anticuerpo que bloquea los receptores de acetilcolina, y si bien el paciente puede sobrevivir al cuadro, muchas veces es inhabilitante la forma en que vive, dado el cuadro de debilidad muscular progresiva, fatiga muscular progresiva, y ya prácticamente se trata como si fuese una discapacidad para este paciente. Estas, sin embargo, son las que nos vamos a encontrar más frecuentemente en la práctica. Las tiroiditis son bastante frecuentes, pero esta, el LES o lupus eritematoso sistémico, la esclerosis progresiva, la polimiositis y la dermatomiositis, y la enfermedad reumatoidea. Si ustedes me preguntan a mí cuáles de las autoinmunes son las más frecuentes, LES y enfermedad reumatoidea, sin duda, son más frecuentes y muy presentes en la población femenina, bastante inhabilitantes e incapacitantes. Díganme si no se han vuelto locos. Acá termina. No, bien. Bueno, eso es un incentivo docente. Me parece bien que puedan decir que estuvo bien. Muy bien. Esto le voy a subir al campus. Tengan paciencia que les quiero. Gracias por los aplausos y los signos de admiración. La clase la voy a subir al campus, la quiero modificar para no superponer lo que ya puso el doctor Arón
porque la idea es que trabajemos en conjunto y ustedes no tengan tantos datos con tanta significación. Pero como este módulo se ha diseñado así, de esta manera, un poco abrupta y con el sentido de que ustedes adquieran este conocimiento que se necesita para continuar en el tercero, piensen lo siguiente: lo vamos a reforzar en el cursado y además ustedes van a poder consultarlo con sus docentes las veces que les parezca necesario. ¿Estamos de acuerdo? Sé que es un tema extenso y sensible, así que bueno, ustedes ya saben que lo pueden continuar trabajando. Muy bien. ¿Quieren preguntarme algo? ¿O estamos bien? Profe, Sí. yo tenía la duda de cuándo en teoría se evalúa esto, Con el porque se parcial. estaba... Ah, bien, Con el hay parcial. tiempo entonces. Sí, sí, tienen tiempo para estudiar y ya saben, lo vamos a volver a ver. O sea, no es que ahora terminamos y ustedes tienen que evaluar, le voy a decir, bueno, sacan una hoja que vamos a tomar en inmunidad. No. Sería como... Buenísimo. ¿Ah? Buenísimo. Claro, tienen que pensar que esto se va a evaluar con el parcial. ¿Mm? Listo, profe, gracias. Ya se pueden